Este ejercicio consta de dos partes básicamente. El ascenso, es decir, desde la sexta a la primera, y el descenso, desde la primera a la sexta. Para el ascenso vamos a usar la siguiente célula rítmico-melódica. Y para el descenso vamos a tomar esa última nota en la primera cuerda como el principio de la célula del descenso, que sería... Si yo uno esa parte esencial que es el ascenso y el descenso, sonaría de la siguiente forma. Voy a arrancar desde la tercera cuerda. Uniendo todo, el ascenso y el descenso debería sonar de la siguiente forma. Lo importante en este ejercicio es evitar dejar apoyados los dedos de la mano izquierda que no tienen participación, es decir, acá dejé apoyado el dedo 2 y el dedo 1. Eso no está bien. La idea es que los dedos siempre tengan movimiento. Entonces, exagerando el movimiento de los dedos, sería de esta manera. Pero recuerden, no debo alejar mucho los dedos de las cuerdas para evitar la pérdida de tiempo al momento de la presión. Tampoco debo tener mucha presión en estos dedos. ¿Cómo tocar con la mano derecha? Puedo hacerlo con índice mayor, mayor anular o índice anular, o la combinación de estas tres. También puedo hacerlo pisando la cuerda inmediata superior, de esta forma, o sin pisar. Lo importante también es evitar repetir los dedos, es decir, evitar hacer siempre debo alternar. ¿Cómo va a continuar este ejercicio? Una vez que tenga dominada la célula rítmica completa, es decir, puedo subir un semitono, es decir, un traste. Subir digo porque voy más agudo, ¿no? Subir otro traste más. Y puedo comenzar a descender, porque también tengo que trabajar con los otros dedos. Es decir, si subí 3 trastes, tengo que bajar 3 trastes. Entonces voy al traste anterior. Y termino donde comencé. La idea es que el sonido siempre sea parejo, ¿sí? Si yo hago... no estaría del todo correcto. Ahora, una vez que termino con mi secuencia de 2 dedos de 1 y 2,
1 y 2, voy a hacer lo mismo con 2 y 3 y voy a respetar, si he subido 3 trastes, voy a respetar lo mismo para los otros dedos. Después voy a hacer con dedos 3 y 4 con dedos 1 y 3 2 y 4 y con dedos 1 y 4. Y siempre respetar, si he hecho en 1, 2, 3 trastes, hay que bajar. Y lo mismo con dedo 2 y 3, si con el dedo 1 y 2 he hecho esa secuencia, debo respetar lo mismo. Siempre manteniendo la posición de cada dedo por cada uno de los trastes. Es decir, si yo hago... debo subir respetando la posición del dedo 1, es decir, iría ahí. Lo importante es que el sonido salga parejo siempre y de a poco ir incrementando la cantidad de trastes que haciendo, porque también tengo que descender, para ir ganando resistencia muscular. Nos vemos.